El día de hoy vamos a hablar sobre bronquiolitis. ¿Cuáles son los objetivos de este caso? Proporcionar las recomendaciones de diagnóstico y tratamiento para los niños que padecen esta entidad clínica en el contexto institucional y en el primer nivel de atención. Realizar la detección oportuna y el tratamiento integral de los niños con bronquiolitis, como les comentaba también, dentro del primer nivel de atención, y establecer los criterios de referencia en niños que padecen esta enfermedad a los servicios de pediatría o urgencias hacia un segundo nivel de atención. Vamos a ver un caso clínico. Se trata de un lactante mujer de 45 días de vida con una semana previa de periodo catarral. Este dato empeora 72 horas antes de llevarla a la consulta y se le administra dextrometorfano por presencia de tos cianosante y emetizante. Inician un tratamiento médico por probable bronquiolitis. 6 horas previas a la llegada a urgencias presenta un periodo de apnea, el cual ameritó reanimación de boca a boca, esto es referido por el padre. Y además también refieren ataque importante al estado general, diaforesis y taquicardia. Dentro de sus antecedentes personales tiene una gestación controlada con una amenaza de parto a las 33 semanas de edad gestacional, tratada con atosiban y maduración pulmonar con corticoides. La serología que le realizaron es inmune a rubiola, toxoplasma, sífilis, VIH y virus de la hepatitis B, fue negativo. Se programa el nacimiento por cesárea urgente, por cesáreas previas a las 33 semanas de gestación. Se obtiene con un Apgar de 9,4 y requiere reanimación tipo 3. Ingresa a el servicio de neonatología por presencia de cianosis con desaturación que precisa ventilación con presión positiva y posteriormente intubación orotraqueal. La ventilación mecánica convencional se le instaló durante 5 días y posteriormente durante otros 5 días ventilación de alta frecuencia porque no mejoraba el cuadro. La exploración física al ingreso es un lactante que pesa 3.300 gramos, tiene una longitud de 51 centímetros, una frecuencia cardíaca de 147, frecuencia respiratoria de 39 por minuto y saturación del 100%. Tiene buen estado general, buena coloración, hidratación y perfusión. La ventilación bilateral a nivel del área pulmonar se ausculta con algunos ruidos transmitidos de vías altas, la cardíaca normal. El abdomen no tiene alteraciones. La exploración otorrinolaringológica es normal, neurológicamente tiene la fontanela anterior normotensa de 2 por 2 centímetros, buena actividad espontánea, reactiva a estímulos, tono y fuerza normales, y genitales externos normales. Se le hicieron exámenes complementarios en los que obtuvieron 9.400 leucocitos a expensas de linfocitos en el 51%. Hemoglobina de 9.7, hematocrito de 28 y plaquetas de 665.000. La bioquímica, la glucosa, los electrolitos, la urea y la creatinina normales y la PCR menos de 0.3 miligramos por decilitro. La gasometría capilar con datos importantes de acidosis respiratoria, normolactatémica y la radiografía de tórax muestra un infiltrado intersticial bilateral. Con esto se le decide determinar antígenos contra el virus incisional respiratorio, influenza A y B, los cuales fueron negativos. El hemocultivo no tuvo ningún crecimiento. El coprocultivo y la determinación antigénica de rotavirus y adenovirus también fue negativo. Sin embargo, llama la atención que por el episodio de tos cianosante y emetizante le hicieran una PCR para Bordetella pertussis, la cual resultó positiva. La intención de presentar este cuadro clínico a ustedes es porque se trata, en resumen, de una lactante de 45 días eutrófica que presenta como cuadro inicial tos, pero no es una tos común, es una tos cianosante emetizante. Analizamos que esto lo llevó a una dificultad respiratoria importante que requirió ventilación de boca a boca por el padre porque la niña tuvo un periodo de apnea antes de ingresar al hospital.
¿Con qué diagnósticos nos quedaríamos? Inicialmente pudiese estar bien pensado en bronquiolitis, sin embargo, por los accesos de tos, esto ya no me va a conllevar a pensar únicamente en este cuadro clínico. Tendríamos que pensar en qué patologías me causan este tipo de presentación clínica. ¿Cuál es el problema? Pues es una niña que está sumamente grave. ¿Y qué me detona a mí para estudiar este caso? Valorar perfectamente a la paciente y ver por qué esta patología llevó hasta la gravedad de la apnea del paciente. Entonces se hizo el diagnóstico de infección por Bordetella pertussis. Vamos a hablar específicamente de bronquiolitis. Como les comentaba, presenté el caso de Bordetella porque suele confundirse con los pacientes que tienen episodios de tos o recurrente o sobre todo de esta presentación. La bronquiolitis es una enfermedad inflamatoria aguda de las vías respiratorias bajas, causada por agentes virales. El más frecuente de todos es el virus sincicial respiratorio, el cual produce hasta el 80% de los casos en las epidemias de bronquiolitis. Se conoce también como el primer episodio de sibilancias, estertores y subcrepitantes o ambos en niños entre 1 y 23 meses de edad, que inicia previamente con un periodo caracterizado por rinorrea, tos, fiebre y puede progresar con aumento del trabajo respiratorio. Las sibilancias inicialmente suelen ser expiratorias y esto prolonga el tiempo de la expiración. Sabemos que todas las infecciones respiratorias agudas son la primera causa de morbilidad en México en los pacientes menores de 5 años. La bronquiolitis es uno de los principales motivos de consulta en la atención primaria y servicios de urgencias y la primera causa de ingreso a los hospitales por infección de vías respiratorias bajas en niños menores de 2 años. En México, algunos estudios realizados sobre los virus asociados a la presencia de infecciones respiratorias agudas los podemos ver en estos porcentajes. El sincicial respiratorio 18.3, el rinovirus 17.5, la influenza A 9.1, el adenovirus 7.2% y el enterovirus 3.4%. Díaz y Coles, al contrario, presentan que para ellos el metaneumovirus representa el 22%, los adenovirus el 16%, el sincicial respiratorio el 14% y los rinovirus 12% y bocavirus 9%. Existen varias definiciones para bronquiolitis aguda, pero vamos a designar esta cuando el cuadro predominantemente se presenta por sibilancias de predominio expiratorio y en el contexto de un desarrollo previo de un cuadro respiratorio de origen viral de vías respiratorias altas, que puede acompañarse de rinitis, tos seca, paroxística, con o sin fiebre. Entonces, la tríada para que yo pensara en un paciente con bronquiolitis es tos seca paroxística, presencia de sibilancias de tipo expiratorio y alargamiento del tiempo de inspiración. Afecta a niños menores de 2 años, habitualmente durante el transcurso del primer año de vida. Debe diferenciarse del primer periodo de bronquiolitis aguda con los próximos que se llegan a presentar en los lactantes silbantes recurrentes. Esto es importante tomarlo en cuenta porque a la larga pueden ser niños que se desarrollen como hiperreactores bronquiales y pudiesen tener cuadros asmáticos. No necesariamente todo silbante recurrente va a ser asmático, pero sí tenemos que tomar en cuenta que puede ser hiperreactor bronquial y que pudiese ser un detonante para esta patología. Si se fijaron en el cuadro clínico, se presentó la niña con un periodo de apnea. La guía de práctica clínica mexicana nos dice que en pacientes menores de 2 años, el primer episodio de apnea lo tenemos que tomar en cuenta para pensar en bronquiolitis. En países tropicales, las epidemias anuales debidas a la presencia de bronquiolitis se presentan durante la época de lluvias y en los países más templados, sus picos de incidencia son durante el invierno y en el verano suelen ya no presentarse.
La transmisión de los virus generalmente es por fomites y aerosoles y el riesgo de contagio es mayor durante los primeros días del cuadro clínico y va a ir disminuyendo a medida que se resuelve la infección. En los países desarrollados, aproximadamente la mitad de niños que se infectan durante la estación invernal es entre 1 año y año y medio, y casi el 100% ha sido afectado a los 2 años de edad. La mortalidad por esta enfermedad en los niños sanos es aproximadamente del 1%, pero puede incrementar hasta el 3% en aquellos pacientes que tengan alguna cardiopatía congénita, displasia broncopulmonar, antecedente de prematurez o inmunosupresión. ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, tenemos que las secreciones nasobucales hacen que se transmita a través de estas secreciones hacen que se transmita al niño a través de vía directa o por objetos contaminados, ingresan al epitelio respiratorio, me causan una replicación inicio en la nasofaringe, se diseminan directamente a través del epitelio respiratorio y la aspiración de secreciones nasofaringeas infectadas van a la replicación del epitelio ciliado, causándome necrosis del epitelio bronquial y puede haber un infiltrado peribronquial de las células mononucleares, condicionándome edema submucoso, que es la causa de la obstrucción de la vía aérea bronquiolar, y finalmente pudiese llegar a formarse atelectasias y zonas de atrapamiento aéreo. Es por eso que clínicamente vamos a encontrar a unos niños con el tórax abombado y radiográficamente también con un síndrome de rarefacción. El cuadro clínico, les comentaba, la primera etapa predomina la fiebre de baja magnitud, quizá más baja que para la laringotraqueobronquitis, tos seca paroxística y rinorrea hialina. Posteriormente, los síntomas predominantes son expiración prolongada, sibilancias polifónicas y estertores subcrepitantes. Importante revisar a estos pacientes, de preferencia siempre en brazos de la mamá, porque si ustedes empiezan a revisarlo y empieza a llorar por irritabilidad, por separación de la madre o del cuidador primario, pues difícilmente van a poder auscultar estos datos. Se recomienda sospechar bronquiolitis en todo niño menor de 2 años que tenga rinorrea, tos paroxística y seca, sibilancias o estertores crepitantes, dificultad respiratoria, hiperinsuflación aunada también a dificultad respiratoria. Y lo que les comentaba, apnea como primer síntoma de bronquiolitis en este tipo de pacientes. Al igual que para la laringotraqueobronquitis, existe una escala. Nos basamos en el score de Tal modificado, que también me va a evaluar la severidad de la enfermedad. Y nos habla de la frecuencia respiratoria en menores de 6 meses, la presencia de sibilancias, la saturación y el uso de músculos accesorios. La frecuencia respiratoria en, mayores de 6 meses debe ser mayor a 30, tiene 0 puntos. De 30 a 45, 1 punto. 2 puntos de 40 a 60 y 3 puntos más de 60. Sibilancias no hay, 0 puntos. Presentes al final de la expiración, 1 punto. En inspiración y expiración con estetoscopio, 2 puntos, y audible sin estetoscopio, 3 puntos. La saturación, 0 puntos cuando tienen más de 95%, 1 punto, 94 a 95%, 2 puntos, 90 a 93% y 3 puntos menor a 89%. El uso de los músculos accesorios, 0 puntos, no hay uso de estos músculos. 1 punto, tiraje intercostal leve. 2 puntos, tiraje intercostal generalizado con presencia en este caso, no se presenta la retracción ni hay movimiento de cabeceo. Y 3 puntos, marcado tiraje intercostal con presencia de retracción supraesternal y movimiento de la cabeza. Ahora, esta escala o el score de Tal modificado, nos podemos nosotros también ir hacia la validación clínica de la severidad de bronquiolitis por estos autores, en los que se agrega además la frecuencia cardíaca por edad, la frecuencia respiratoria por edad y la relación inspiración-expiración. Además también marca esfuerzo respiratorio, sibilancias y estertores. Cualquiera de las dos es válida para poder
estadificar la gravedad de esta enfermedad. Nos marca que la frecuencia cardíaca en pacientes de 7 días a 2 meses está en estos valores, de 2 meses a 12 meses, 120 a 140, y de 12 meses a 24 meses, que es el predominio mayor de la bronquiolitis, debe estar en menos de 110. Y nos da la evaluación de puntaje 1 y 2. La frecuencia respiratoria por edades, específicamente los pacientes en donde se da la bronquiolitis, me marca prácticamente similar a la escala de Tal. La relación inspiración-expiración me da 0 puntos a cualquier edad si es normal, 1 punto si es simétrica y 2 puntos si está invertida con la expiración prolongada. El esfuerzo respiratorio, 0 puntos a cualquier edad. Tiraje intercostal inferior, 1 punto. Tiraje supraesternal o aleteo, 2 puntos, y tiraje supraesternal y aleteo más tiraje generalizado, 3 puntos. La sibilancia, 0 puntos no hay, 1 punto al final de la expiración, 2 puntos en toda la expiración, 3 puntos inspiratorias y expiratorias y 4 puntos cuando ya tenemos una inflamación tan importante que me condiciona un tórax silente. Estertores, 0 puntos no hay. Crepitantes en un campo 1 punto, crepitantes en 2 campos 2 puntos, crepitantes en 3 campos 3 puntos y en los 4 campos me da una evaluación de 4 puntos. El diagnóstico lo tengo que hacer con el conocimiento de la historia natural de la enfermedad, una muy buena historia clínica con factores de riesgo y una exploración física adecuada. Podemos solicitar examen virológico de secreciones nasofaríngeas, biometría hemática completa, reactantes de fase aguda, química sanguínea y electrolitos séricos. No siempre de rutina, dependerá de la gravedad de la enfermedad. Y radiografía de tórax únicamente cuando el paciente sea hospitalizado. En la placa de tórax podemos ver el tórax abombado, abatimiento de los semidiafragmas, horizontalización de los espacios intercostales y presencia de infiltrado peribronquial. Esta es una clásica imagen de bronquiolitis con un síndrome de rarefacción pulmonar. ¿Qué pacientes debemos hospitalizar? Como en todos los procesos infecciosos, pacientes menores a 3 meses de edad deberá de valorarse muy bien la hospitalización porque requieren habitualmente tratamiento dentro de estos sitios. Taquipnea con incremento del trabajo respiratorio, recurrencia de los periodos de apnea o el primer periodo de apnea, saturación de menos del 92%, población de alto riesgo, como los cardiópatas, los pacientes que cursan con fibrosis quística, los que tienen displasia broncopulmonar, inmunodeficiencias o enfermedades neuromusculares. Aquellos niños que no tomen adecuadamente líquidos o que tengan episodios frecuentes de atragantamiento y cuyo entorno social no sea favorable, que estén muy lejos del primer centro de atención, que los papás sean adolescentes muy jóvenes, que sean papás o cuidadores con muchísimos hijos o condiciones de poco acceso a los servicios de salud. El diagnóstico diferencial deberá hacerse con todo niño que tenga sibilancias inducidas por este virus con exacerbaciones de asma. Ya hay en la página un artículo importante de asma para que ustedes lo vayan revisando. Por aspiración de cuerpo extraño, niños con reflujo gastroesofágico con aspiración, falla cardíaca, neumonía, algunas malformaciones congénitas como la laringotraqueomalacia, anillos vasculares, reacciones alérgicas, la presencia de masas mediastinales, quiste broncogénico y fístula traqueoesofágica. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Tenemos que mantener una hidratación adecuada por la presencia de fiebre que incrementa las pérdidas insensibles de los niños. Se puede dar paracetamol a dosis de 10 a 15 miligramos por kilo vía oral, si el paciente tolera la vía oral, cada 6 horas o inclusive vía rectal, siempre y cuando no les pueda condicionar choque por frío. Aquí importante, se los recomiendo de manera muy personal, en todos los pacientes menores de 24 meses no está indicado ningún medicamento para bajar la fiebre por vía rectal porque puede causar rápidamente vasoconstricción severa y choque. Se puede dar salbutamol a 0.2 miligramos por kilo por día.
epinefrina o ribavirina a 1.1 gramos al día. La prevención, pues evidentemente es tratar de que todos los factores de riesgo no sean condicionantes para que el paciente llegue a presentar esta enfermedad. Entonces hay que identificarlos como niños que acuden a las guarderías, hacinamiento, que sean expuestos al humo del tabaco, que tengan infecciones de vías respiratorias recurrentes. Hay que dar lactancia materna exclusiva al menos 6 meses, evitar el hacinamiento, el lavado de manos, evitar lugares concurridos y evitar contacto con enfermos de infecciones respiratorias agudas. Y sobre todo, el esquema de vacunación debe estar al 100%. Para esta patología existe un anticuerpo monoclonal humanizado que se va a ligar a la proteína F, que es responsable de la fusión del virus sincicial respiratorio, denominado palivizumab. Si se administra, evita la formación de los sincicios y la adherencia al epitelio respiratorio una vez que el virus ya ha infectado al huésped, lo cual puede prevenir el desarrollo de las formas graves, bajas de la enfermedad. No quiere decir que no le vaya a dar, pero sí se va a evitar la gravedad. Una vez aplicado este anticuerpo, la vida promedio es aproximadamente de 21 días. Entre 20 y 21 días. ¿En quién está indicado? En todos los grupos denominados de riesgo, que son prematuros con diagnóstico de displasia broncopulmonar y requerimiento de oxígeno suplementario hasta el año de edad, todo niño con edad menor o igual a 1 año y con cardiopatías congénitas que presenten inestabilidad hemodinámica significativa. La primera dosis se debe de administrar lo más tempranamente posible en todos estos niños con factores de riesgo, la segunda dosis al mes de la primera, la tercera al mes de la segunda y la cuarta al mes de la tercera. Inconveniente, pues el costo de este medicamento, aunque ya este anticuerpo, aunque ya algunos hospitales públicos lo están aplicando en los pacientes de riesgo. Nuevamente, recordándoles, es un anticuerpo monoclonal, IgG1 humanizado, dirigido a un epitome en el sitio antigénico A de la proteína de fusión del virus sincicial respiratorio y va a estar compuesto por secuencias de aminoácidos humanos en un 95% y murinos en un 5%. ¿Cómo se administra? No se diluye el producto ni se debe agitar el frasco, esto es importante. Una vez que retiramos la lengüeta de la tapa del frasco ampolleta, hay que limpiar el tapón con alcohol al 70%, se hace antisepsia y asepsia de la piel de la zona donde se va a aplicar y se aplica de manera intramuscular en la región anterolateral del muslo. Esta administración debe realizarse inmediatamente después de que ustedes extraigan y no se vuelve a ingresar lo que sobre. La dosis es 15 miligramos por kilo de peso por 4 dosis en un máximo, como ya lo vimos, de 4 veces. Generalmente lo podemos hacer dependiendo del país en donde esté, donde exista la mayor circulación viral de este sincicial respiratorio. La dosis mensual es aplicarse en mililitros. El frasco ampolla viene de 100 miligramos en 1 mililitro de solución. Entonces multiplicamos, por decir un ejemplo, 15 miligramos por el peso del niño y se divide entre 100. Y eso es lo que se debe de aplicar en mililitros. Los volúmenes que superen a 1 mililitro de acuerdo al peso del paciente deberán inyectarse en dosis divididas, siempre separadas en muslos diferentes, pero el mismo día. El pronóstico suele ser bueno, aproximadamente tiene una duración de 3 a 5 días en una fase de convalecencia donde el componente obstructivo empieza a disminuir y por consecuencia empieza a mejorar el estado clínico del paciente. La complicación que más frecuentemente se puede asociar a estos pacientes de alto riesgo, sobre todo en los niños menores de 6 meses, en los niños menores de 32 semanas o en los menores de 6 semanas con comorbilidades. ¿Qué complicaciones puede haber? Infecciones de vías respiratorias frecuentes, falla cardíaca, estado de choque, sepsis. ¿Qué nos dice el algoritmo para el diagnóstico y tratamiento de la bronquiolitis aguda? Todo niño menor de 2 años, ¿sí?, que tenga por lo menos la presencia de rinorrea y tos,
nos vamos a ir a identificar los factores de riesgo, investigar perfectamente los antecedentes, realizar una muy buena exploración física y valoramos, ¿es infección respiratoria aguda? Si no, entonces hay que investigar otras causas de los síntomas respiratorios. Si sí, valorar, ¿tiene dificultad respiratoria? Si no, se establece el diagnóstico de infección respiratorias altas. Si sí, se clasifica la gravedad de la enfermedad de acuerdo al puntaje que estemos sospechando de bronquiolitis. El puntaje es igual o mayor a 4, tiene criterios de referencia, se establece contacto con la unidad y se refiere y se empieza a tratar mientras tanto como bronquiolitis. Al ser el puntaje mayor de 4, ya tengo la posibilidad diagnóstica de bronquiolitis. El paciente no tiene un puntaje mayor a 4, ¿sí? Entonces, si tiene criterios de referencia, lo hacemos. Si sí, estabilizamos al paciente y también establecemos diagnóstico de bronquiolitis, lo empezamos a tratar y si se requiere ir de alta, se va de alta. Debemos investigar perfectamente otras causas de infecciones de vías respiratorias o de síntomas respiratorios. Si el paciente no tiene otras causas, hay que descartar otras posibilidades diagnósticas. Pero si sí tiene esta escala, hay que valorar que sea bronquiolitis, dar medidas generales, tratamiento farmacológico y revalorarlo entre 24 a 48 horas del padecimiento. Si el paciente sí mejora, se continúa la vigilancia por la consulta externa porque se va de alta. Si no mejora, se refiere a segundo nivel de atención y hay que estabilizar al paciente. En resumen, la bronquiolitis es una enfermedad de vías respiratorias bajas cuyo principal agente etiológico hasta en el 80% es el virus sincicial respiratorio. Los factores de riesgo son tabaquismo pasivo, prematurez o ser hijo de madre que fumó durante la gestación. Su cuadro clínico es característico, dijimos la triada importante que es sibilancias, prolongación del tiempo expiratorio y la presencia de episodios paroxísticos de tos seca. Se puede agregar también rinorrea hialina, estornudos, dificultad respiratoria. Su diagnóstico siempre será clínico, pero puede ser apoyado mediante una radiografía en la que veremos la imagen clásica del síndrome de rarefacción. Y su tratamiento será por control de los síntomas con paracetamol e hidratación por vía oral. Y aquí les dejo la bibliografía. Muchas gracias.